So what we go to next Así from que- the inspiration of the Old Testament A lo que vamos ahora de la inspiración del Antiguo Testamento is what we might refer to as apostolic inspiration. es a lo que nos vamos a referir como inspiración apostólica. Because when Pentecost occurred, when the Holy Spirit came, Cuando el día de Pentecostés sucedió y el Espíritu Santo vino, there is what we might refer to as a general change in the nature of inspiration. es lo que llamaríamos un cambio general en la naturaleza de la inspiración. In the Old Covenant, En el Antiguo Pacto, the Spirit came upon men and operated on them from without. el Espíritu venía a ellos y operaba en ellos desde afuera. When the message had been given, Cuando el mensaje había sido dado, that is conveyed to the audience, o que se había dicho a la audiencia, it seems as though, or it appears to us, that the Spirit then was removed from that person nos parece a nosotros que como que el Espíritu Santo era removido de la persona and retreated. y como que se iba. There was a conscious and discernible difference Había una diferencia discernible y consciente between the normal, everyday speech of the prophet entre el lenguaje natural diario de la persona, del profeta, and what we might call the charismatic or Holy Spirit induced speech. y a lo que llamaríamos un hablar de parte del Espíritu Santo carismático o inducido por el Espíritu Santo. And this doesn't seem to be the case after the Holy Spirit had been sent to the church at Pentecost. Y este ya no parece ser el caso después de que el Espíritu Santo ha venido sobre la iglesia. The Spirit came El and Espíritu- took residence El Espíritu vino y se plantó in the church En la- and its individuals. en la iglesia y en sus individuos. Now the working of the Holy Spirit was a continuous reality. Ahora el trabajo del Espíritu Santo era una realidad continua. And this is especially true of the apostles Y esto es especialmente verdad en los apóstoles, as they gave out the revelation of God. mientras ellos daban la revelación de Dios. No longer was the work an on again, off again work. Ya no estaba esta obra en sí y no en ellos. It's best for us to speak that sometimes they spoke just as ordinary men, Es mejor decir nosotros que había veces en que ellos hablaban como hombres ordinarios and at other times they spoke with divine authority. y otras veces hablaban con autoridad divina. And we might ask the question, well, how do we know the difference? Y podemos hacernos la pregunta, ¿cómo sabemos la diferencia? How do we know when Paul spoke authoritatively and when Paul just spoke like a regular guy? ¿Cómo sabemos cuando Pablo hablaba autoritativamente y cuando Pablo hablaba como un cualquier muchacho? And I think the easiest answer to that question Y la respuesta más fácil a esta pregunta is that what we have in Scripture written and preserved is what God deemed authoritative word. es que lo que tenemos escrito en la palabra es lo que Dios decidió que era palabra autoritativa. I'm not sure, I can't remember we talked about this before, No recuerdo si hablamos de esto anteriormente, but there is much that we could say is revelation from God hay mucho que podemos decir que es revelación de parte de Dios that was not retained for us. que no se retuvo para nosotros, que no se preservó. We do not have all the words of Jesus. No tenemos todas las palabras de Jesús. As a matter of fact, John says if we had recorded all his words and all his works, the books of the world could not have contained. El apóstol Juan dijo que si se pudieran grabar en los libros todas las cosas que dijo, los libros del mundo no alcanzarían. But we have this 4-book record. Pero tenemos estos récords en 4 libros. We don't dare say that the words that we don't have recorded for us were not inspired words of Christ, No podemos decir que las palabras que no tenemos escritas no son palabras inspiradas de Dios, because he's God in flesh, and so when he spoke as God in flesh. porque Él es Dios en la carne y cuando Él habló como Dios encarnado. And in the same way, it is logical De la misma manera es lógico that Paul or John or Peter que Pablo o Juan o Pedro spoke things under the inspiration of God hablaron cosas inspiradas por parte de Dios as revelation como revelación that we do not have. que no tenemos. We don't have all of inspired revelation, No tenemos toda la revelación inspirada, but all the revelation we have is inspired. pero toda la revelación que tenemos es inspirada.
Why don't we have more? ¿Y por qué queremos más? And the only answer I can give Y la única respuesta que puedo decir is God didn't think that was important for us today. es que Dios no pensó que eso fuera importante para nosotros. Or the other side of that coin O el otro lado de la moneda is that everything we do have, es que todo lo que tenemos, everything we do have, todo lo que sí tenemos, is important. es importante. And everything that we do have is absolutely all we need. Y todo lo que tenemos absolutamente es importante para vivir. But the apostles spoke inerrantly, without error, Pero los apóstoles hablaban de manera inerrante, sin error, for God, de parte de Dios, on behalf of the church universal. Acerca de la iglesia universal. O de parte de la iglesia universal. It is, what I mean by that is there were certainly times that the apostles spoke inerrantly to the church that was contemporary to them. Lo que queremos decir es que ellos hablaban de manera inerrante a la iglesia que era contemporánea a ellos. But those things that are inerrant and inspired for the church of all time Pero esas cosas que son inspiradas e inerrantes para la iglesia de todos los tiempos are the things that we have. son las cosas que tenemos. Is that clear what I'm trying to say? ¿Es claro lo que estoy tratando de decir? I feel very clear, but I don't know if it, Yo me siento muy claro, pero no sé ustedes. I don't know how good a job he's doing. Okay? Okay. One speculates unprofitably Cuando uno especula de una manera sin about the distinction between these things. entre la distinción de esas dos cosas, We might ask if there were times when the apostles spoke under the influence of the Holy Spirit, podemos pensar que hay veces en las que los apóstoles hablaron bajo la inspiración del Espíritu Santo, but their words are not recorded. Yes. pero esas palabras no están grabadas, claro. We do know that at times Sabemos que a veces there were specific inspired speeches or sermons. habían sermones o predicaciones inspiradas, We know this because they're recorded for us in Scripture. y las sabemos porque están grabadas para nosotros en la Escritura. Being recorded, De ser grabadas, we are to understand them as inspired speech. tenemos que entenderlas como hablar inspirado. The presence of the Holy Spirit in their teaching, the apostles' teaching, La presencia del Espíritu Santo en la enseñanza de los apóstoles was a result of the promise that Christ had given to his apostles. fue el resultado de la promesa que Dios le había dado a sus discípulos, a sus apóstoles. The Holy Spirit will come El Espíritu Santo vendrá and he will bring conviction of sin, y le va a traer convicción de pecado, a conviction of judgment. convicción de juicio. He will be a comforter. Va a ser un consolador, He will be a guide, va a ser un guía and he will bring to remembrance all that I have told you. y va a traerles a memoria todo lo que les he dicho. We know that we see in the book of Acts, for an example, Vemos en el libro de Hechos, por ejemplo, that the preachers preached as they were filled with the Holy Spirit. que los predicadores hablaron inspirados por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. We see too that the writers of the New Testament epistles Vemos también que los escritores de las epístolas del Nuevo Testamento conceived of the words as being the very words of God, tenían las palabras como las palabras verdaderas, genuinas de Dios, and therefore y authoritative. por lo tanto con autoridad. And here we would go to 1 Corinthians chapter 2, Y aquí vamos a 1 Corintios capítulo 2, verse 4, versículo 4. where Paul says, I will start with verse 3, Y voy a empezar con el verso 3, donde dice Pablo: and I was with you in weakness and in fear Yo estuve entre vosotros con debilidad y temor and much trembling. y mucho temblor. Here's the word, and my speech and my message Y aquí está la palabra: ni mi palabra y ni mi predicación were not in plausible words of wisdom, fueron con palabras persuasivas de sabiduría, but in demonstration of the Spirit and in power. sino con demostración del Espíritu y de poder. And then again in verse 13, Nuevamente en el verso 13 he says, and we impart this in words dice también: lo cual también hablamos, not taught
taught by human wisdom, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, but taught by the Spirit, sino con las enseñadas por el Espíritu, interpreting spiritual truths acomodando las verdades espirituales to those who are spiritual. a lo espiritual. And then we could go to 1 Thessalonians chapter 2, Luego, 1 Tesalonicenses capítulo 2, as Paul is thanking God for the manner in which the Thessalonians received his preaching. mientras está dándole gracias a Dios por la manera en que los tesalonicenses recibieron su predicación. And he says, and we thank God constantly for this, Y dice, y damos gracias a Dios constantemente por esto, that when you received the word of God, que cuando recibieron la palabra de Dios, which you heard from us, que escucharon de nosotros, you accepted it not as the word of men, la aceptaron no como la palabra de hombres, but as what it really is, pero sino que como lo que realmente es, the word of God, la palabra de Dios, which is in operation for you, which is at work in you, believers. la que está obrando en ustedes los creyentes. The human authors of the New Testament Los autores humanos del Nuevo Testamento also give proof to the inspiration of Scripture. también dan prueba de la inspiración de la Escritura. The guidance of the Holy Spirit was not limited to the spoken La guianza del Espíritu Santo no estaba limitada the spoken word, but it was extended to the written word. a las palabras habladas, pero también se extendió a las palabras escritas. If God deemed it necessary Y si a Dios le pareció necesario to guide the prophets and apostles guiar a los profetas y apóstoles in their oral teaching, en su enseñanza oral, which was naturally limited to their contemporaries, la cual estaba limitada a sus contemporáneos, it would seem to follow as a matter of course también parece seguir, de hecho, that He, God, que Dios would consider it far more important lo va a considerar aún más importante to ensure them, asegurarles, us, nosotros, of divine guidance de guianza divina in committing this revelation to writing for all generations. en guardar esta revelación por escrito para todas las generaciones. It is only in the written Word of God Solamente está en la palabra escrita de Dios that God is known in the world. que Dios se da a conocer al mundo. And we would consider this written revelation Y vamos a considerar esta revelación escrita the continuous speech of God to man. el habla continua de Dios hacia el hombre. And what we want to say here is that we limit our understanding of revelation Así es que vamos a limitar nuestro entendimiento de la revelación to the written record. al récord escrito, Contrary to both the pre-Reformation churches contrario a las iglesias antes de la Reforma and to present-day Pentecostal churches, y a las iglesias pentecostales de hoy en día, we would say that we do not have inspired oral tradition. vamos a decir que no tenemos tradición oral inspirada. And we know just out of our own personal experience the importance of written communication over oral Y communication. nosotros sabemos de primera mano la importancia de la revelación escrita versus la revelación oral. Do you have a little game you play at parties called telephone? ¿Han jugado alguna vez ese juego del teléfono? You know what, where you start in a circle and somebody whispers in one ear, Que alguien les sopla a ustedes, les murmura algo en el oído, and to the next person, the next person, the next person, and when it comes down to the end, the message is completely different than what it started. y en un círculo va otra persona, otra persona, otra persona, y el mensaje al final es diferente que como empezó. We would not have that trouble if we wrote down the message on a piece of paper and passed it around the room. No tendríamos ese problema si tuviéramos un pedazo de papel escrito y lo pasáramos alrededor del cuarto. Logically, just logically and practically, Lógicamente y prácticamente, we see and we understand that the written record of God's revelation vemos que el récord escrito de la revelación de Dios is the only dependable revelation. es la única revelación confiable.
sure where to go here. Just take 5 while I figure out how I want to. Tomemos 5 minutos. Que vemos que nos apuntan a la inspiración. For instance, we do have examples when the prophet was told not only to speak, but to write down the message from God. Por ejemplo, hay momentos en que vemos que al profeta se le pide no solamente que diga, pero que también escriba el mensaje de parte de Dios. We see by the fact that they were told to be written down, Y vemos por el hecho de que se le dijo que lo escribieran, that even the prophecies of the Old Testament were not only for their own generation, but also for generations to come. que aún el hecho que se les pidió que le escribieran no solamente eran para su generación, pero también para generaciones posteriores. Let me give you some examples of when God told the prophet to write these words down. Permítame darles unos ejemplos cuando Dios le dice al profeta que escribe estas palabras. We have Exodus 17:14, Éxodo 17:14, Jeremiah 25:13, Jeremías 25:13, and then of course there is the letter of Jeremiah in chapter y 29, también tenemos la carta de Jeremías en el capítulo 29, and then also in chapter 26, 27, and 31 of Ezekiel. y los capítulos 26, 27 y 31 de Ezequiel. There is also the time when what we would call the suppression of the human factor. También está la eliminación del factor humano. Many times a prophetic utterance will begin as a word from God, Muchas veces la profecía venía como una palabra de parte de Dios, and the prophet speaks of God in the third person. y el profeta hablaba de parte de Dios en la tercera persona. And then in mid-message, the person changes to the first person. Y en medio del mensaje, el profeta se cambiaba a primera persona. So at first, he speaks, and it goes to I say. Y primero es como que primero él habla y después va lo que yo digo. Seamlessly. So the prophet begins saying, here's what God is saying, and then suddenly in the middle of the message, God says, no, I'm going to take over now, and I am saying. Es como que el profeta dice, eso es lo que Dios está diciendo, y luego dice Dios, ahora voy a tomar control y decir, eso es lo que yo estoy diciendo. We have an example of this in Isaiah 10:12, Tenemos un ejemplo de esto en Isaías 10:12, and also in Isaiah 19:1 and 2. y tenemos otro en Isaías 19:1 y 2. We have also a half a dozen examples in the New Testament Tenemos media docena de ejemplos en el Nuevo Testamento, where the Old Testament is referred to in Greek as ha graphe, donde al Antiguo Testamento se le llama ha-graphe, o which sea, is the writing. o las escrituras. This is language that refers to the scriptures. Ese es un idioma, un lenguaje que significa las escrituras. So we have in Mark, Luke, and John, and Romans this designation of the Old Testament as the scripture. En Marcos, Lucas, en Juan y Romanos tenemos esta designación de cuando ellos se refieren a las escrituras. And then there is a variety of ways that the New Testament authors Y también una variedad de maneras en las que los autores del Nuevo Testamento and Jesus y Jesús use a variety of formulae for quoting the Old Testament. usan una variedad de fórmulas para hacer referencia al Antiguo Testamento. So we have this phrase, it is written, Así que usan esta frase, está escrito, or scripture says, o la escritura dice, or God or the Holy Spirit has said. o Dios o el Espíritu Santo ha dicho. And so in each one of these times when something is quoted from the Old Testament, En esta- it's given divine authority. En estas veces cuando algo se hace referencia del Antiguo Testamento se refiere como una autoridad divina. So at the very least, what we can say here Así que por lo menos que podemos decir aquí is that Jesus and the apostles es que Jesús y los apóstoles considered that what was written in the Old Testament were Consider- the words of God. consideraron que lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento eran las palabras de Dios. And so what I would have to say here Así es que lo que yo tengo que decir aquí es is either Jesus was wrong
O es que o Jesús estaba equivocado or he was lying. o que estaba mintiendo. Jesus said, God said, when he referred to the Old Testament. Jesús dijo, Dios dijo, cuando él se refería al Antiguo Testamento. So then, what we want to say about inspiration to kind of wrap this part up. Así es que vamos a hacer de la inspiración para terminar ya esta parte. First of all, once again, inspiration is not mechanical dictation, En primer lugar, que la inspiración no es una dictación mecánica, as though men were nothing but machines. como que si los hombres fueran nada más que máquinas. It is not as though the pen moved magically on the paper, independent of the writer's mind. No es como que si el lapicero se moviera mágicamente, independientemente de la mano de la mente del escritor, Or independently of his will. o independientemente de su voluntad. It's interesting that in the early days of the Pentecostal movement, going back to the early 1900s, Es interesante que en los primeros días del movimiento pentecostal en los años 1900, at the mission of Azusa Street in Los Angeles, en la misión de la calle Azusa en Los Ángeles, that people were alleged to just put a pen on paper and their hand would move automatically under the control of the Holy Spirit. que decían que las personas ponían un lapicero y automáticamente, mágicamente empezaba a escribir palabras. I would suggest it didn't happen then, and it didn't happen in the days of the apostles. Yo voy a sugerir que nunca pasó antes, en ese momento, y tampoco pasó nunca en el tiempo de los apóstoles. Inspiration is not as though God whispered the words into the ears of the writer. La inspiración no es como que Dios solamente murmurara las palabras en los oídos de los escritores. And it is also not to be understood as what we might call dynamic Y inspiration. también no es lo que llamaríamos una inspiración dinámica. Dynamic inspiration suggests Esta teoría de la inspiración dinámica sugiere that God gave his prophets general concepts que Dios le dio a sus profetas conceptos generales, that they were to put into their own words. que ellos se suponía que ellos pusieran en sus propias palabras. Or another way this theory is stated O otra manera en que esta teoría se establece is that certain men were given a heightened spiritual awareness. es que a ciertos hombres se les dio una habilidad espiritual aumentada A heightened sensitivity. o una sensibilidad aumentada, And their insight was such y su manera de ver las cosas era tal that whatever they wrote actually did reflect the truth of God. que lo que ellos escribían en verdad reflejaba la verdad de Dios. What this theory does is reduce Scripture to a production of human beings. Lo que esto hace es reducir la palabra a una producción de seres humanos. So how much Scripture should we include under the banner of inspiration? Así que ¿cuánto escritura podemos incluir bajo la bandera de la inspiración? All or in part? ¿Toda o en parte? Are there degrees of inspiration? ¿Hay grados de inspiración? Do we believe that only the doctrinal information is inspired? ¿Creemos que solamente la información doctrinal es inspirada? Will we agree that historical and scientific information is inspired? ¿Estaríamos de acuerdo en que la información científica e histórica es inspirada? Paul says, El apóstol Pablo dice, all Scripture toda la escritura is inspired by God. es inspirada por Dios. And I, for one, am content to leave it there. Y yo, para eso estoy contento de dejarlo ahí. So let's move in the next few minutes to what I want to call the Reformed doctrine of Scripture. Así The es que- Reformed doctrine of Scripture. Vamos a movernos ahora a lo que yo llamo la doctrina reformada de la escritura. Get the next lecture up. Should say that 10? actually. It's 11. ¿El Daven? ¿Solo escritura? The battle cry of the Reformation El grito de batalla de la reforma is sola scriptura, es sola escritura. one of the battle cries. Es uno de los gritos Sola de guerra. scriptura means that Scripture La sola escritura significa que la escritura is our only inspired, es nuestra única inspirada, inerrant, and sufficient source of divine revelation. inerrante y suficiente fuente de revelación divina. It is our only inspired, inerrant, and sufficient source of revelation. Es la única fuente inspirada, inerrante y divina de inspiración, de revelación. Notice the definition uses the word only. Note que esta definición usa la palabra solamente.
When we speak of sola scriptura, Cuando hablamos de sola escritura, we are allowing for the fact permitimos el hecho that there may be que puede haber and are other important sources of authority y que hay otras fuentes de autoridad and guidance for the Christian. y guianza para el creyente. But this, and this is important, Pero esto es importante. the Bible is the only perfect La, and final authority for the Christian. la Biblia es la única autoridad final y perfecta para el creyente. There are other authorities that we might submit ourselves to, Hay otras autoridades a las que nos vamos a someternos o sujetarnos, but these are only secondary authorities. pero esas son solamente secundarias. And every one of these authorities are subject to error Cada una de estas otras autoridades son and sujetas or revision. a error o revisión. Only the Scripture is inerrant. Solo la escritura es inerrante. We could say Podríamos decir that while church tradition and church officials que mientras la tradición de la iglesia o los oficiales de la iglesia play a ministerial role, juegan un rol ministerial, Scripture alone plays a magisterial role. solamente la escritura juega un rol magisterial. Human beings can provide for us a pastoral guidance, if you will, Los seres humanos pueden proveer una guianza pastoral, si lo quieren ver de esa manera, or a derived authority, con una autoridad derivada. but only Scripture is magisterial. Only Pero- Scripture has the function of a ruler. Pero solamente la escritura tiene la función de una regla, solamente la escritura tiene un nivel magisterial. And what we mean here is that all other authorities, Y lo que queremos decir aquí es que cualquier otra autoridad, and here we would have confessions and church statements and so forth, y aquí tenemos declaraciones de la iglesia y confesiones y otras cosas, are to be followed only as far as they align with Scripture se deben seguir solamente mientras se alineen a la escritura or submit to Scripture o se sujeten a la escritura and are seen as subservient to Scripture, y se miran como sirvientes de la escritura, which alone is our supreme authority. la cual sola es nuestra autoridad suprema. Secondly, sola scriptura Segundo, la sola escritura means that the Bible alone is our sufficient authority. significa que la Biblia sola es nuestra fuente suficiente de autoridad. The word sufficient refers to what we might call the enoughness of Scripture. La palabra suficiente tiene que ver con que es completamente suficiente. And I'll play this out a little more later. Y voy a hablar de esto un poco más adelante. It also means that Scripture, as the inspired Word of God, También significa que la escritura, como la palabra de Dios inspirada, is the only inerrant es la única inerrante, authority. autoridad inerrante. Now we know from our study of the Reformation También sabemos que por nuestro estudio de la Reforma, that it was in great part a battle over the place of the Bible in the life of the Christian. que en gran parte fue acerca de el lugar, fue una batalla en cuanto al lugar de la Biblia en la vida de la iglesia. And also the place of the Bible in the life of the church. Y también fue algo en la vida del creyente. Luther and the other reformers Lutero y los otros reformadores sought to release the Bible buscaban soltar la Biblia from the captivity of tradition and clericalism. de la cautividad del clericalismo y la tradición. Clericalism is that concept that the church or the clerics, the authorities, can define what is true. El clericalismo es esa manera en que los clérigos o la iglesia definen lo que es la verdad. And J.I. Packer sums this up saying, Y J. Packer prácticamente resume esto as the issues were extent, clarity, and sufficiency of Scripture. que era hasta qué extensión, la claridad y cuál era la suficiencia de la escritura. So as we lay out the Reformed doctrine of Scripture, there are four words that we want to emphasize and understand. Así que cuando nosotros trazamos la doctrina bíblica o reformada de la escritura, hay cuatro palabras que debemos de conocer.
And these words are necessary. Esta palabra, la primera, es necesaria. Scripture is necessary. La escritura es necesaria. Scripture is clear. La escritura es clara. Scripture is authoritative. La escritura es autoritativa. And Scripture is sufficient. Y la escritura es suficiente. 4 words: necessary, clear, authoritative, and sufficient. 4 palabras. Necesaria, clara, autoritativa y suficiente. So what do we mean by necessary? How Así should que- we view Scripture? We view it as necessary. ¿Cómo vemos la escritura? La vemos como necesaria. Why is Scripture necessary? ¿Por qué es la escritura necesaria? Because sinful man is not able to understand and properly interpret general revelation. Porque los hombres pecaminosos no son capaces de entender la revelación general. And we've talked about this in relationship between general revelation and special revelation. Ya habíamos hablado de esto en relación a la revelación especial y revelación general. And we have talked about the very important information that is not given to us in general revelation. Y vemos la información muy importante que no se nos da en la revelación general. We do not have information about God's holiness, No se nos da información acerca de la santidad de Dios, His ethical demands, sus demandas éticas grace, o la gracia, or even especially the plan of redemption. y especialmente el plan de redención. There's nothing in general revelation that explains to us the incarnation. No hay nada en la revelación general que nos implique la encarnación, nos There's explique la nothing in encarnación. general revelation that tells us about Christ's vicarious death, His substitution for us. No hay nada que nos diga del sacrificio vicario y sustitución de Cristo por nosotros. Nothing in general revelation that tells us about the resurrection. Nada en la revelación general nos dice nada de la resurrección. We have in Scripture that very necessary truth that is given to us in Acts 4:12. En Hechos 4:12 tenemos información importante que se nos da de cómo ser There salvos. is one name, only one name under heaven, Que hay solamente un nombre bajo el cielo, whereby men may be saved. por el cual los hombres pueden ser salvos. We only learn that from Scripture. Solamente aprendemos eso a través de la Escritura. And even that sentence is of utmost necessity for us. Y aún esa oración es de más suma importancia para nosotros. Scripture is necessary for us because we also never accurately read the book of nature. Y para nosotros es aún más necesaria porque no podemos leer con precisión el libro de la naturaleza. There is within us the marvelous ability to misinterpret or misunderstand that book. En nosotros existe la habilidad de malinterpretar lo que está escrito en ese libro. Scripture is necessary because there is an agenda of Satan La escritura también es necesaria porque es una agenda de Satán to subvert the plan of redemption de desviar el plan de redención and to pervert the revelation of God. y de pervertir la revelación de Dios. Once again, we see this immediately after the conclusion of creation. Vemos que es inmediatamente después de terminar la creación, When the serpent engages the first couple in conversation with his insidious suggestion, has God really said? cuando la serpiente viene con ese ataque a la verdad de Dios, que es si es que Dios realmente les ha dicho esto. God has spoken, Dios ha hablado and immediately, without warning, the serpent seeks to undermine that word. e inmediatamente y sin aviso, Satán o la serpiente trata de desviar o de disminuir esa palabra. And of course, we know that Eve fell for the trap, Y sabemos de que Eva cayó en la trampa and Adam following her. y Adán con ella. The first communication from God La primera comunicación de parte de Dios was perverted fue pervertida to the destruction of man and his relationship with Creator. para la destrucción del hombre y su relación con su Creador. And from that time until now, Y desde ese tiempo hasta ahora, as Van Til describes it, como Van Til lo describe, we are witnesses to and pawns somos testigos y peones of an intense struggle between God and Satan for the soul of man. de una batalla intensa entre Dios y Satán por el alma de los hombres. Scripture is necessary La escritura es necesaria
Because the point of sin Porque el punto en el pecado is that we hear a communication from God and an immediate communication to upend that truth from God. que escuchamos una comunicación de parte de Dios y tenemos la necesidad de tergiversarla. And we need scripture so that we can hear the word of God accurately and we can keep it accurately. Y tenemos la palabra de Dios para que podamos escuchar la palabra de Dios precisamente, pero también que podamos guardarla de una manera precisa. Scripture is necessary because there are different words in Scripture. I almost said different messages, so bear me out. There are different messages and words in Scripture. La escritura es necesaria porque hay muchos mensajes y palabras en la escritura. There are, of course, words of curse and judgment. Hay palabras de maldición, por supuesto, y de juicio, But even more importantly, pero aún más importante, there are astounding words of promise Hay- and the promise of a coming Redeemer. hay maravillosas palabras de promesa y la promesa de un redentor que va a venir. If we only had the word of the book of nature, the book of creation, Si solamente tenemos la naturaleza o el libro de la creación, we would only be able to interpret the results or the fruits of curse and judgment on the world. solamente vamos a poder leer acerca de los resultados de la maldición y el juicio en el mundo. The words of promise only come from the written word. Las palabras de la promesa solamente vienen de la palabra escrita. Scripture is necessary for salvation and for health and for hope. La escritura es necesaria para la salvación, para la salud y para la esperanza. And of course, the scripture is necessary, as we have said, when we realize how easily verbal communication is muddled and confused. La escritura es necesaria cuando consideramos cuán fácilmente la comunicación verbal es tergiversada o confusa. The written word of scripture is meant in part La palabra escrita se debe en parte to give us assurance that the revelation from God has been preserved from generation to generation. para darnos seguridad que la revelación de Dios ha sido preservada de generación en generación. The importance of this assurance is underscored when Satan comes to Jesus La importancia de esta seguridad se ve reflejada cuando Satanás the incarnate messenger of God's gospel ataca al redentor o al mensajero del evangelio de Dios, and even to Jesus he seeks to pervert scripture in the temptation in the wilderness. y aún a Jesús mismo él trata de tergiversarlo con la palabra en la tentación en el desierto. The written word is necessary because if Satan even attacks Jesus at the point of scripture, La revelación escrita es importante porque si Satán aún ataca a Jesús en el punto de la revelación, we can easily see that he will attack us at the point of scripture. podemos ver que también nos va a atacar a nosotros en el punto de la revelación. And we need to be able to open the scripture and put our finger on it and say, this is what God said. Y tenemos que ser capaces de abrir la Biblia y poner el dedo en ella y decir, esto es lo que Dios dice. Not only this is what I heard God has said. No solamente esto es lo que yo he escuchado que Dios dice. Again, Van Til reminds us Nuevamente Van Til nos recuerda the hatred process, the hatred of the redemptive work of God que el odio del trabajo redentor de Dios reached its climax as far as the person of Christ is concerned llega a su cúspide en el punto que se refiere a Cristo, when Satan opposed Christ in every possible way. cuando Satán se pone a Cristo en cada manera posible. And naturally, Satan would seek to pervert the plan and purpose of God Y naturalmente Satán va a buscar prevenir y desviar el propósito de Dios from performing its worldwide mission. de llegar a su misión mundial. Now, we admit Admitimos we admit that there are variances and fallibility in human interpretation. que hay variantes en la falibilidad o de la interpretación humana. It's not only the emissaries of Satan who seek to challenge and pervert the message of God. No solamente son los emisarios de Satán que buscan pervertir o retar el mensaje de Dios, Even those of us who are born again and sympathetic to the message, aún nosotros que somos nacidos de nuevo y que estamos de acuerdo con el mensaje,
who have been changed by the message, quienes hemos sido transformados por este mensaje, even we remain limited by our natural finitude aún estamos nosotros limitados por nuestra naturaleza finita and the remaining ravages of sin upon our intellect. y las consecuencias que quedan del pecado en nuestro ser. The solution to this ongoing challenge La solución para este desafío continuo is met by Christ when he sent the Spirit to us, es satisfecha por Cristo cuando Él manda su Espíritu a nosotros, whose role it is to both teach and to interpret. cuyo rol es enseñar e interpretar. So let's stop there. I think it's time for us to have some refreshment. Aquí vamos a detenernos por el momento. It's okay?